En esta apasionante historia de prejuicio y heroísmo, un bombero negro se enfrenta a un serio desafío cuando sus colegas racistas dudan de sus habilidades, creyendo que no está calificado para pruebas reales, y le asignan tareas mundanas. Sin embargo, cuando estalla un devastador incendio en un almacén, este mismo bombero se convierte en el único capaz de salvar a sus colegas y superar el terrible peligro. ¿Demostrará su valía y cambiará las mentes de quienes dudaron de él? ¿Cómo manejará los desafíos presentados no solo por el incendio sino también por los prejuicios de quienes lo rodean? Descubra cómo el coraje y la determinación de una persona pueden romper estereotipos e inspirar el cambio. No se pierda esta dramática e inspiradora historia. Suscríbase a nuestro canal para ser el primero en enterarse de nuevas historias y disfrutar de contenido aún más atractivo. Su apoyo nos ayuda a crear historias más profundas y significativas. Haga clic en el botón de suscripción y manténgase atento. Jamal Brown miró por la ventana del autobús mientras avanzaba por las estrechas y sinuosas calles de Agua Clara. Un pequeño pueblo que parecía intacto por el tiempo. El pueblo era pintoresco, casi como una escena de una vieja postal. Pintoresco con pequeñas casas limpias con cercas blancas y calles arboladas. Ese susurro de tiempos más simples podía ver familias en sus porches, niños jugando en los patios y el perro ocasional persiguiendo un auto. Clearwater tenía una forma de verse serena e insular, un lugar donde todos se conocían y los forasteros se notaban inmediatamente cuando el autobús disminuyó la velocidad hasta detenerse. Jamal sintió una mezcla de nervios y determinación revolviéndose en sus entrañas, se ajustó la correa de su bolso de lona en su hombro, sus dedos apretando alrededor de la tela. Gastada una manifestación física de la tensión que sentía. Esto es todo, pensó inhalando profundamente. Un nuevo comienzo. Se bajó del autobús, sus botas golpeando el pavimento agrietado con un ruido sordo. El sol caía sobre él caliente e inflexible, proyectando largas sombras en el suelo. Podía sentir el peso de la mirada del sol, al igual que podía sentir el peso de los ojos que se giraban para mirarlo. Un extraño, un recién llegado, un hombre negro en una ciudad predominantemente blanca. Estaba acostumbrado, pero no lo hizo más fácil. Los pensamientos de Jamal regresaron a la conversación que había tenido con su madre la noche anterior. A que se fuera, su voz cálida, pero firme, resonó en su mente. Jamal, recuerda lo que solía decir tu abuelo al fuego: no le importa quién eres, y tú tampoco deberías entrar y hacer tu trabajo. Hijo, déjale ver quién eres realmente. Sus palabras estaban destinadas a consolarlo, pero había un dejo de preocupación detrás de ellas, una preocupación nacida de la experiencia. La estación de bomberos de Clearwater estaba frente a él, un robusto edificio de ladrillo con grandes puertas de garaje y un asta de bandera en el frente. La bandera estadounidense, ondeando en la brisa ligera, podía escuchar los débiles sonidos de charlas y el sonido metálico de metal desde adentro. Mientras caminaba hacia la entrada, las voces se hicieron más fuertes, pero en el momento en que abrió la puerta, un repentino silencio cayó sobre la habitación. El interior de la estación de bomberos era una mezcla de placas antiguas y nuevas, y fotografías de jefes de bomberos pasados se alineaban en las paredes contando historias de valentía e historia. Había un olor a humo y cuero mezclado con el aroma del café que parecía impregnar cada estación de bomberos. Los camiones de bomberos pulidos, a un brillo rojo brillante, se alzaban orgullosos en sus vallas, mientras que los casilleros de los bomberos estaban ordenados prolijamente contra las paredes, cada uno con una placa con un nombre encima. Jamal se quedó de pie por un momento en la puerta, sintiendo el peso de una docena de pares de ojos sobre él. Podía sentir el escrutinio, el juicio silencioso, los susurros, esperando ser desatados. Una vez que se dio la espalda, cuadró los hombros, tratando de proyectar confianza, aunque sintió el aleteo de ansiedad en su pecho. Un joven bombero con cabello rubio arena y una sonrisa infantil rompió la tensión dando un paso adelante con una mano extendida. Hey, y debe ser el nuevo, dijo su voz cálida y acogedora. Soy Mike Lawson, supongo que ya no soy el novato. Se rió nerviosamente mirando a los demás como si buscara aprobación. Jamal tomó su mano y le dio un firme apretón de manos. Jamal Brown, encantado de conocerte, Mike, respondió con voz firme pero mesurada. Apreció el gesto amistoso, pero podía sentir la corriente subyacente de tensión en la habitación. Mike hizo un gesto alrededor de la estación presentando a algunos de los bomberos por su nombre. Algunos asintieron cortésmente, sus sonrisas tensas y cautelosas, otros simplemente miraron, sus expresiones ilegibles. Entonces, la mirada de Mike se posó en un hombre corpulento de mediana edad, con una cara severa y cabello canoso. Capitán Bill Carpenter. El hombre estaba construido como una pared de ladrillos con una mandíbula cuadrada y penetrantes ojos azules que parecían mirar directamente a Jamal. Ese es el capitán Carpenter, Mike dijo bajando un poco la voz. Está bien, él es el jefe por aquí. Carpenter dio un paso adelante cruzando los brazos sobre su amplio pecho marrón. Correcto, dijo su voz baja y áspera como el retumbar de un trueno distante transferido desde la ciudad. Jamal asintió. Sí señor. Estación Northside, 6 años de experiencia. Carpenter gruñó, sus ojos se entrecerraron ligeramente.
Manejamos las cosas un poco diferente por aquí, dijo lentamente, su mirada inquebrantable. Esta no es la ciudad, no necesitamos hotshots, pensando que saben más que el resto de nosotros. Jamal recibió su puerta sin pestañear. Estoy aquí para aprender, señor, y para hacer mi trabajo. No estoy aquí para demostrar nada, solo para ser parte del equipo. Los labios de Carpenter se crisparon, pero no fue exactamente una sonrisa. Ya veremos sobre eso, murmuró dándose la vuelta. Mike, muéstrale su casillero y marrón. Mantente alejado hasta que te digan lo contrario. La mandíbula de Jamal se tensó, pero asintió. Sí, señor, dijo en voz baja. Podía sentir los ojos de los otros bomberos, todavía sobre él. Podía escuchar los susurros apagados detrás de él mientras seguía a Mike al vestuario. La primera semana pasó en un borrón de tareas mundanas y desaires sutiles. Jamal trató de permanecer optimista, diciéndose a sí mismo que cada nuevo trabajo venía con un periodo de ajuste, pero a medida que pasaban los días se hizo cada vez más claro que su ajuste no era como el de los demás. Cada mañana las tareas eran entregadas por el capitán Carpenter con una indiferencia practicada. Mike, estás con Charlie en el motor. Hoy Bill y Dave están en el equipo de rescate. Jamal, estarás en la estación de servicio. Asegúrate de que el equipo esté limpio y listo. Jamal podía sentir su frustración creciendo con cada día que pasaba. Se encontró fregando los pisos de la estación, lavando los camiones de bomberos, organizando la sala de suministros, tareas que parecían estar por debajo de su nivel de experiencia. Al principio trató de ignorarlo pensando que era solo una parte del proceso de novatadas, pero cuando continuó la realidad se impuso. No lo estaban novatando, lo estaban dejando de lado. Una tarde, mientras fregaba los pisos, una vez más escuchó a dos bomberos hablando en voz baja a la vuelta de la esquina. ¿Qué sentido tiene traer a un tipo de ciudad como él? Uno murmuró que solo va a causar problemas. Lo he visto antes. El otro resopló. Sí, cree que es algo genial, ¿no? Apuesto a que nunca se ha enfrentado a un incendio real en su vida, no como los que tenemos aquí. El agarre de Jamal se apretó en el mango de la fregona. Su mente recordó un incendio de 3 alarmas que había combatido en la ciudad, las llamas rugiendo como una bestia viviente, el calor tan intenso que sentía que su piel se pelaría. Había salvado una familia atrapada en el piso superior ese día. Pero estos hombres nunca sabrían que no les importaba. Esa noche, trató de comunicarse con algunos de los chicos en la sala de descanso. Hola, ¿alguien quiere algunos ejercicios adicionales mañana? Pensé que tal vez podríamos hacer algunos ejercicios de limpieza, sugirió con la esperanza de construir algo de camaradería. La habitación quedó en silencio por un momento antes de que uno de los bomberos mayores, un hombre canoso llamado Tom, se riera entre dientes. Mira a ese chico de ciudad, quiere mostrarnos cómo se hace, dijo sonriendo. Gracias, pero no gracias, sabemos lo que estamos haciendo. Jamal sintió que sus mejillas ardían, una mezcla de vergüenza y enojo hirviendo dentro de él. No estaba tratando de hacerlo, comenzó, pero Tom lo interrumpió. Sí, lo entendemos, dijo Tom con desdén. Solo haz tu trabajo, ¿de acuerdo? Jamal se tragó su orgullo y asintió. Seguro, dijo con la voz tensa. Regresó a sus tareas sintiendo el peso de su juicio presionándolo como una fuerza física. Estaba furioso. Les mostraré, pensé que les mostraría que soy más que un chico de ciudad. Los días se convirtieron en semanas, y la situación de Jamal solo parecía empeorar cada mañana. Era la misma rutina. Llegaba temprano con la esperanza de tener la oportunidad de demostrar su valía, solo para ser asignado a tareas menores que no tenían nada que ver con la estación de bomberos. El capitán de servicio Carpenter ladraba como si esas palabras fueran una oración en lugar de una tarea. Nuevamente Jamal preguntó una mañana, tratando de mantener su tono neutral, sus manos apretadas ligeramente a sus costados, su frustración apenas contenida. Carpenter apenas lo miró. Su expresión. Stoney, ¿tienes un problema con ese marrón?, respondió su voz baja y aguda como un disparo de advertencia. Jamal vaciló. Sabía que tenía que elegir sus batallas, pero cada vez era más difícil tragarse los desaires diarios. No, señor, dijo finalmente, su voz entrecortada, solo ansioso por salir y ser útil. Los ojos de Carpenter se levantaron escrutando a Jamal como si sopesara sus palabras cuidadosamente. ¿Quieres ser útil? Entonces, asegúrate de que esos camiones estén impecables, y no olvides fregar los pisos nuevamente después del almuerzo, dijo con un gesto despectivo de su mano. No necesitamos distracciones en los trabajos reales. Los otros bomberos se rieron entre dientes, susurrando como un enjambre de mosquitos alrededor de la cabeza de Jamal. Se tragó una réplica y se dio la vuelta agarrando su ira con fuerza como un cable vivo. Había crecido aprendiendo a elegir sus batallas, pero se estaba cansando de ser siempre el que retrocedía mientras avanzaba en sus tareas fregando pisos hasta que sus manos estaban enrojecidas y su espalda dolía. Podía sentir el aguijón de la humillación arder profundamente en su pecho. Esto no era para lo que se había inscrito. Había dejado la ciudad con la esperanza de un nuevo comienzo, pero en cambio se encontró en un campo de batalla de un tipo diferente. Creen que solo soy un chico de ciudad que no sabe nada sobre el trabajo duro, pensó amargamente. Les mostraré. La exclusión de Jamal se hizo aún más evidente durante los ejercicios de entrenamiento semanales de la estación, mientras otros practicaban maniobras avanzadas, operando las herramientas de rescate hidráulicas o participando en simulacros de quema en vivo. Jamal se encontró relegado a tareas secundarias, solo observador. Carpenter había dicho la primera vez. Jamal intentó unirse a un ejercicio de entrenamiento de Oz
He hecho estos ejercicios cientos de veces. Jamal había argumentado que podía. Solo el observador Carpenter repitió su tono más frío y definitivo sin dejar lugar a la discusión. Jamal se quedó al margen con los brazos cruzados mirando al equipo realizar los ejercicios. Podía ver errores que se cometían, pequeños errores que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte en un escenario real. Sus manos picaban por tomar la manguera para mostrarles cómo se debía hacer, pero permaneció en silencio. Si se salía de la línea ahora, solo les daría más razones para dudar de él después del entrenamiento mientras todos se calmaban. Jamal se acercó a Mike, el único que parecía remotamente amigable. Oye Mike, ¿crees que podría tener la oportunidad de ejecutar el ejercicio la próxima vez? Preguntó tratando de mantener su voz ligera. Mike dudó mirando a su alrededor para ver si alguien estaba escuchando. Me gustaría ayudarte, hombre, pero ya sabes cómo es con Carpenter. Tiene su propia manera de hacer las cosas, dijo en voz baja, casi disculpándose, mejor mantén la cabeza baja por ahora. Jamal asintió tratando de ocultar su decepción. Sí, lo entiendo, murmuró. Gracias Mike, pero por dentro él no lo entendía, no entendía por qué era el único al que dejaban fuera del entrenamiento real, por qué no le daban una oportunidad justa. La frustración lo carcomía como una picazón implacable, lo que hacía cada vez más difícil mantener su temperamento bajo control. La tensión llegó a un punto de ebullición. Una tarde sofocante, Jamal estaba limpiando equipos en Outback nuevamente cuando escuchó una conversación a través de la ventana abierta de la sala de descanso. ¿Por qué lo mantenemos cerca? Se quejó uno de los bomberos, su voz goteaba desprecio. Todo lo que hace es trapear y limpiar, no necesitamos ese tipo de peso muerto aquí. Intervino otra voz, esta pertenece a Tom, el veterano canoso, es solo otra contratación de diversidad, apuesto a que consiguió su trabajo en la ciudad de la misma manera, ya sabes cómo es con ese tipo de programas. La sangre de Jamal se heló, él había escuchado suficientes comentarios velados para saber exactamente lo que Tom quería decir, apretó los dientes, su corazón latía con fuerza en su pecho por un momento, pensó en irrumpir allí y enfrentarlos a todos, pero ¿qué lograría? Estaban en inferioridad numérica y en armas, y en el fondo sabía que simplemente torcerían sus palabras en su contra. En lugar de eso, volvió a su trabajo, su mandíbula se apretó con tanta fuerza que la ira hervía a fuego lento dentro de él como un carbón caliente que no se enfriaba. Probaré mi valía, juró en silencio, no porque tenga que hacerlo, sino porque necesitan ver su error. El día transcurrió y cuando se acercaba la noche, la estación recibió una llamada. Una grande, se había producido un incendio en un antiguo almacén en las afueras de la ciudad. Se sabía que el lugar era un laberinto de materiales inflamables y pasajes estrechos, una trampa mortal esperando a suceder. La adrenalina en la estación se disparó de inmediato. La fiebre familiar que viene con una llamada importante. Está bien, escuchen, Carpenter ladró reuniendo al equipo. Mike, Charlie, Tom, Dave, estás conmigo, Brown, quédate atrás y mantén la estación lista. La cabeza de Jamal se levantó de golpe. Señor, ¿puedo ayudar? ¿Lo hice? Tartamudeó Brown. Carpenter lo interrumpió, sus ojos ardían con una autoridad que desafió a Jamal a desafiarlo. Dije quédate aquí. Jamal, puños apretados a sus costados, su pecho se apretaba con una mezcla de furia e impotencia. Ya tuve suficiente, pensó, pero se tragó su orgullo una vez más asintiendo secamente. Sí señor, murmuró con los dientes apretados. El resto del equipo salió corriendo dejando a Jamal solo en la estación, ahora inquietantemente silenciosa. Se quedó allí escuchando las sirenas desvanecerse en la distancia. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, sabía que esta era su última gota. No me quieren allá afuera, pensó amargamente, pero no voy a sentarme aquí y no hacer nada. Los minutos se sintieron como horas mientras Jamal estaba de pie en la estación vacía. El silencio ensordecedor solo amplificaba la confusión en su mente. Caminaba de un lado a otro, sus botas resonando contra el piso de concreto. Todavía podía escuchar el crujido distante de la radio, voces fragmentadas viniendo a través de la estática. Sus colegas estaban ahí afuera dentro de ese infierno, y aquí estaba él atrapado en la estación, de ver tratado como un extraño, una responsabilidad en su lugar de un hermano de armas. Golpeó su puño contra un casillero de metal, el sonido reverberó a través del espacio vacío. Maldita sea, gritó, su voz quebrada por la frustración. Apoyó la frente contra el frío metal, ojos cerrados con fuerza, tratando de calmar la tormenta que rugía dentro de él, pero los recuerdos volvieron a inundarlo, las veces que lo habían despedido, ridiculizado, las miradas de desdén y desconfianza. Imágenes de su infancia pasaron ante sus ojos, su padre de pie con su viejo uniforme de bombero contándole al joven Jamal historias de valentía, de camaradería, de arriesgarlo todo por el equipo. Eso es lo que significa ser bombero, hijo. Él había dicho no pienses en ti mismo, piensas en la gente que cuenta contigo. Jamal siempre había llevado esas palabras con él en cada simulacro de entrenamiento, cada incendio de la vida real, cada escape por poco, pero ahora por primera vez sintió que esa resolución
Flaqueaba. Tal vez no pertenezco aquí, pensó, la duda filtrándose en sus huesos como un escalofrío. Tal vez nunca me verán como uno de los suyos, pensó en su madre otra vez, su voz firme y tranquila cada vez que la llamaba, incluso cuando trataba de ocultar su frustración. Jamal, ella había dicho la semana pasada, naciste para hacer esto, no dejes que nadie te diga lo contrario. La verdadera prueba no está en lo que piensen de ti, sino en lo que haces cuando la presión está sobre la presión estaba sobre ella. Ahora y podía sentirla presionándolo como el peso del mundo. Su respiración se hizo en jadeos superficiales mientras luchaba contra el miedo de tomar la decisión equivocada. Si me quedo aquí, él pensó, que los estoy dejando ganar, los estoy dejando creer que no soy lo suficientemente bueno ni lo suficientemente valiente, pero si me voy, su corazón latía contra sus costillas, su mente se arremolinaba con emociones conflictivas. El viejo incendio del almacén se repetía en su mente, el calor, el humo, los gritos, y la desesperada necesidad de salvar vidas. Recordó la cara de la niña, el miedo convirtiéndose en esperanza mientras la sacaba de las llamas. Ese momento lo había definido como bombero, le había mostrado de lo que era realmente capaz, y ahora estaba frente a una decisión que podría definirlo una vez más. ¿Qué haría mi abuelo?, se preguntó, pensando en el anciano que había luchado contra los incendios en una época en la que la gente como él ni siquiera era bienvenida en la mayoría de las estaciones de bomberos. No se echaría atrás ni por un segundo. Los ojos de Jamal se abrieron de golpe, su respiración se estabilizó mientras la determinación lo inundaba de nuevo. Sabía lo que tenía que hacer. Al diablo con las órdenes, murmuró en voz baja, no voy a sentarme aquí y no hacer nada. Se movió con un propósito, agarrando su equipo, sus manos moviéndose con una confianza firme que lo sorprendió incluso a él. Su casco, máscara y tanque de aire estaban puestos en cuestión de segundos, su cuerpo en piloto automático. Esto es todo, pensó, aquí es donde defiendo. Mientras volvía a subir al camión utilitario, su corazón todavía latía, pero ahora era con una sensación de claridad, de propósito. Sabía que habría consecuencias. Diablos, incluso podría perder su trabajo, pero no podría vivir consigo mismo si dejaba que sus hermanos ardieran mientras él no hacía nada. Veamos si intentan detenerme ahora, pensó mientras giraba el encendido y conducía hacia el fuego. El camino hacia el almacén era un borrón de luces intermitentes y sirenas. Las manos de Jamal agarraron el volante con fuerza, los nudillos blancos, su mente corriendo con pensamientos de lo que había por delante. El almacén se alzaba en la distancia, una silueta oscura contra el resplandor naranja del fuego. La llama se disparó hacia el cielo, una monstruosa bestia rugiendo con furia. El humo se elevaba como una nube de tormenta, oscureciendo la visibilidad y convirtiendo la noche en un muro de sofocante negrura. Cuando Jamal llegó, la escena era como el caos encarnado. Los bomberos se movían en todas direcciones, sus gritos se bloqueaban en el rugido de las llamas. Podía ver al capitán Carpenter dirigiendo las operaciones, su voz cortando la guarida con una autoridad dominante. Necesitamos más agua en ese lado, prepara esas mangueras ahora. El corazón de Jamal se aceleró mientras estacionaba el camión y corría hacia la escena. Su equipo se sentía pesado y engorroso, pero de alguna manera reconfortante. Podía ver a Mike, Charlie y los demás trabajando frenéticamente, sus rostros iluminados por el inquietante resplandor naranja del fuego. Mike lo vio y sus ojos se abrieron con sorpresa. Marrón, ¿qué diablos, qué haces aquí?, Mike gritó por encima del ruido. Su rostro era una mezcla de confusión y preocupación. Estoy aquí para ayudar, Jamal gritó de vuelta con voz firme. No me voy a quedar al margen. ¿Qué necesitas?, Mike vaciló mirando al capitán Carpenter, que ahora dirigía un nuevo equipo. No lo sé, hombre. Carpenter no se alegrará de verte aquí, no importa. Jamal dijo que la determinación endurecía sus rasgos. No me iré hasta que esto esté bajo control. Mike asintió, claramente impresionado por la resolución de Jamal. Está bien, sígueme, podríamos usar un par de manos extra. Jamal se unió a Mike y Charlie para ayudar a instalar una línea de agua secundaria. El calor era intenso y le quemaba el rostro. Incluso desde la distancia, podía sentir el sudor corriendo por su espalda, empapando su equipo, haciéndolo más pesado con cada paso. El humo era espeso y dificultaba la respiración, y podía escuchar el crepitar de las llamas mientras devoraban todo a su paso. Por aquí, Mike gritó señalando una sección del edificio donde las llamas eran particularmente feroces. Necesitamos entrar allí y cortar el fuego antes de que se propague al edificios adyacentes. Jamal asintió, tomando posición al lado de Mike, mientras comenzaban a maniobrar la manguera. La presión era inmensa, el agua fluía en una poderosa corriente, golpeando las llamas con un silbido satisfactorio. Jamal podía sentir el calor en su piel, la intensidad casi abrumadora. De vez en cuando una explosión de llamas estallaba, obligándolos a retroceder y reagruparse. Trabajaba con una determinación feroz. Enfocado en la tarea en cuestión, su mente era un torbellino de movimientos calculados, su cuerpo moviéndose con la precisión de simulacros practicados. Podía ver la fatiga en los rostros de sus compañeros bomberos. La tensión de las largas horas y las condiciones intensas cobraban su precio, pero no había tiempo para descansar, no había lugar para el error. Cada segundo importaba, cada acción crítica para la seguridad de las personas y el éxito de la misión. A medida que pasaban las horas, la
Resistencia de Jamal fue llevada al límite. El fuego era implacable, una bestia que parecía hacerse más fuerte con cada minuto que pasaba, pero Jamal se negó a ceder. Su enfoque era inquebrantable, sus movimientos precisos, incluso cuando el cansancio comenzó a pesar sobre él. El capitán Carpenter, que había estado monitoreando la situación desde la distancia, finalmente se acercó a Jamal, y Mike, su rostro estaba manchado de hollín, sus ojos cansados pero alerta. Brown, ¿estás aguantando bien?, dijo su voz a regañadientes. Respetuosa, no pensé que lo tuvieras en ti. Jamal lo miró fijamente, su respiración era entrecortada. Estoy aquí para hacer mi trabajo, señor, no voy a dejar que este fuego nos derrote. Carpenter asintió, el indicio de una sonrisa a regañadientes tirando de la comisura de su boca. Está bien, podríamos usar más apoyo en el lado norte del edificio, existe el riesgo de que el fuego se propague si no lo controlamos. Jamal asintió, estoy en eso, dijo, su voz resuelta. Se movió rápidamente dirigiéndose hacia el lado norte de la casa del almacén. Las llamas eran feroces, pero podía ver que un equipo ya estaba trabajando para contenerlos. Jamal se unió a ellos, su presencia fue una adición inesperada pero bienvenida. Trabajó junto con los otros bomberos, sus movimientos se sincronizaban con los de ellos, su enfoque inquebrantable a pesar de los desafíos. Jamal sintió una creciente sensación de camaradería con su equipo, estaban todos juntos en esto, luchando contra un enemigo común. Las barreras que alguna vez parecieron insuperables comenzaban a desmoronarse, reemplazadas por un sentido compartido de propósito y respeto mutuo. A medida que avanzaba la noche, el fuego comenzó a disminuir la llama a medida que los bomberos continuaban con sus incansables esfuerzos. La primera luz del amanecer comenzó a abrirse paso a través del humo, arrojando un pálido resplandor dorado sobre la escena. Exhaustos, pero triunfantes, el equipo finalmente logró controlar el fuego. Jamal miró a sus compañeros bomberos, sus rostros marcados por la fatiga pero también con una sensación de logro. El almacén todavía estaba en pie, aunque muy dañado, pero el fuego había sido contenido antes de que pudiera propagarse más. El capitán Carpenter se acercó a Jamal, su expresión era de genuino respeto. Buen trabajo esta noche, Brown, demostraste tu valía ahí fuera, te has ganado tu lugar en este equipo. Jamal asintió con una mezcla de alivio y orgullo inundando a través de él. Gracias, señor, dijo con voz firme, solo hice lo que tenía que hacerse. Mientras el equipo comenzaba a limpiar y prepararse para el regreso a la estación, Jamal sintió un renovado sentido de propósito, había enfrentado sus desafíos de frente, superó las dudas y prejuicios, y se demostró a sí mismo, no solo a sus colegas, sino a sí mismo. El camino por delante todavía era incierto, pero por primera vez desde que llegó a Clearwater, Jamal sintió que realmente pertenecía. Los días posteriores al incendio del almacén fueron un torbellino de actividad. Jamal se vio inundado de felicitaciones y agradecimientos de sus compañeros bomberos. El respeto que se había ganado era palpable, la atmósfera en la estación significativamente más cálida, el cambio era evidente, donde una vez había sido el forastero, ahora era considerado un miembro valioso del equipo. El capitán Carpenter tomó a Jamal aparte una tarde, su expresión seria, pero con un destello de agradecimiento en sus ojos marrones. Quiero disculparme por cómo empezaron las cosas, dijo bruscamente, has demostrado verdadera determinación y respeto, que tenemos mucho que aprender el uno del otro. Jamal asintió sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Lo aprecio, señor, solo quería para demostrar que estoy aquí para trabajar como todos los demás. Carpenter le dio una palmada en el hombro. Bueno, has hecho más que eso, te has ganado tu lugar aquí. El reconocimiento significó mucho para Jamal, quien había trabajado duro para superar los prejuicios y desafíos que enfrentó. Él sabía que el respeto en esta línea de trabajo no solo se daba, tenía que ganarse con trabajo duro, dedicación y probarse a sí mismo en las situaciones más difíciles. Él había hecho eso, y la validación fue a la vez gratificante y humillante. Con un respeto recién descubierto vino un renovado sentido de camaradería entre el equipo. Los muros que una vez habían separado Jamal de sus colegas comenzó a desmoronarse, reemplazado por un vínculo genuino de trabajo en equipo y apoyo mutuo. Las conversaciones en la sala de descanso se volvieron más inclusivas y Jamal se encontró uniéndose a los demás, compartiendo historias y risas. Una noche, cuando el equipo se sentó a cenar junto, Mike se volvió hacia Jamal con una sonrisa. Entonces, ¿qué tal ese incendio de la otra noche? Estuviste increíble allí afuera. Creo que oficialmente te ganaste el título del bombero más rudo. Jamal se rió entre dientes, sintiendo la calidez de la aceptación del equipo. Gracias, Mike, no podría haberlo hecho sin todos ustedes. Realmente nos unimos esa noche. Charlie, otro bombero que había sido más reservado al principio, asintió con la cabeza. Tienes razón, tenemos un gran equipo aquí y todos nos apoyamos. Es bueno tenerte con nosotros. El corazón de Jamal se hinchó de orgullo y gratitud. Sabía que ganarse el respeto era solo el comienzo y que el verdadero éxito provenía de trabajar juntos y apoyarse mutuamente. El incendio en el almacén lo había puesto a prueba de maneras que no había anticipado, pero también le había mostrado la fuerza y la unidad que se pueden lograr cuando las personas se unen para una causa común. Mientras miraba a sus colegas a su alrededor, Jamal sintió un profundo sentido de pertenencia. Sabía que el camino por delante todavía sería desafiante, pero estaba listo para enfrentarlo con la fuerza de su equipo detrás de él. Justo cuando pensaban que estaban a salvo, una escalofriante
Realización establecida en el Capitán Carpenter no estaba con ellos. El corazón de Jamal dio un vuelco mientras miraba a su alrededor frenéticamente. ¿Dónde está Carpenter?, gritó su voz levantándose con urgencia. Dave y Tom, todavía tambaleándose por su escape, miraron a su alrededor confundidos. Estaba justo detrás de mí. Dave Jade, o con acento agudo, su rostro pálido de miedo. Sin dudar, Jamal se volvió hacia el edificio en llamas. Voy a volver adentro, gritó su voz apenas audible sobre las llamas rugientes. ¿Estás loco? Tom Jade, o con acento agudo, pero Jamal ya se estaba moviendo. Sabía lo que tenía que hacer. No estaba dispuesto a dejar a nadie atrás, ni siquiera al hombre que había dudado de él desde el principio. El calor lo golpeó como una pared física. Cuando volvió a entrar al almacén, las llamas ahora consumían todo a la vista. El humo era más espeso que antes, lo que hacía casi imposible ver, pero Jamal siguió adelante con sus instintos guiándolo de regreso por el camino que habían tomado. Vamos, Carpenter, murmuró en voz baja. ¿Dónde estás? Entonces lo escuchó, una tos leve apenas audible sobre el caos. Jamal se concentró en el sonido, moviéndose tan rápido como pudo. Encontró a Carpenter atrapado debajo de una viga caída, su rostro pálido y ojos revoloteando mientras luchaba por mantenerse consciente. Aguanta ahí, gritó el capitán Jamal corriendo a su lado. Te tengo. Evaluó la situación rápidamente. La viga era pesada, pero si pudiera aprovecharla bien. Respiró profundamente, se preparó y tiró con todas sus fuerzas. La viga se movió lo suficiente para que Carpenter liberara su pierna. Vamos, capitán Jamal, instó tirando de él. Nos vamos de aquí. Carpenter, aturdido y apenas consciente, asintió débilmente. Jamal lo sostuvo mientras tropezaban hacia la salida. Las llamas lamiendo sus talones. El edificio gimió, su estructura fallando. Casi estaban allí con un estallido final de fuerza. Jamal arrastró a Carpenter fuera del edificio justo cuando otra sección colapsó detrás de ellos. Ambos cayeron al suelo con fuerza, tosiendo fuerte y jadeando por aire, pero estaban vivos. Carpenter miró a Jamal, sus ojos muy abiertos con una mezcla de cansancio y algo más gratitud. Tú salvaste mi vida. El Jade, o con acento agudo, su voz apenas un susurro. Jamal asintió, todavía recuperando el aliento. Eso es lo que hacemos, capitán, eso es lo que todos hacemos. Inmediatamente después del rescate, fue un borrón de actividad. EMT pululaba a su alrededor revisando signos vitales, administrando oxígeno y evaluando lesiones. Los otros bomberos que habían salido sanos y salvos se reunieron cerca sus caras, una mezcla de alivio y algo de vergüenza. Mike se acercó a Jamal, su expresión una mezcla de asombro y culpa. Jamal, hombre, yo no sé qué decir. Entraste allí y lo salvaste. Jamal asintió, su rostro todavía fijo en una expresión determinada. Eso es lo que necesitaba hacer. Duno respondió simplemente, no queriendo detenerse en el heroísmo. Somos un equipo, no dejamos a nadie atrás. Las palabras llegaron al corazón de muchos. Habían dudado de él, lo ridiculizado, lo excluyeron, pero Jamal les había mostrado el verdadero significado del coraje y la hermandad. Lentamente comenzaron a darse cuenta de lo equivocados que habían estado sobre él. Al día siguiente, el capitán Carpenter se paró frente al equipo con la pierna vendada y el rostro todavía magullado por el fuego. La severidad habitual en su expresión fue reemplazada por algo más suave, algo que hablaba de humildad. Quiero decir algo, comenzó su voz áspera pero firme. Ayer enfrentamos un infierno de fuego. Entramos allí pensando que teníamos todo bajo control y resultó que no, pero un hombre dio un paso al frente cuando las cosas estaban en su peor momento. Ese hombre es Jamal Brown. Hubo un murmullo entre los bomberos, sus ojos se movieron hacia Jamal, se quedó allí, su postura recta, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. No lo había hecho para reconocimiento, pero escuchar las palabras de Carpenter se sintió como un peso que se levanta de sus hombros. Carpenter continuó, he sido duro con él más de lo que debería haber sido y me equivoqué. Brown me salvó la vida, salvó a Tom y salvó a Dave. Arriesgó con acento agudo, todo no por Glory, sino porque eso es lo que significa ser bombero. Le debo mi vida y creo que todos le debemos mucho más que eso. Hubo una pausa y luego uno por uno los bomberos comenzaron a aplaudir. Comenzó lentamente con vacilación, pero rápidamente se convirtió en una ronda completa de aplausos. Jamal miró a su alrededor, su corazón se hinchó con una mezcla de emociones, alivio, orgullo y el comienzo de la aceptación. Los días que siguieron marcaron un cambio significativo en la atmósfera de la estación, donde una vez hubo división ahora había unidad. Los hombres que una vez susurraron a espaldas de Jamal, ahora buscaban su opinión, lo incluyeron en sus conversaciones y comenzaron a verlo como una verdadera parte del equipo. Los ejercicios de entrenamiento adquirieron un nuevo tono. Cuando Jamal ofreció sugerencias o consejos, los demás escucharon su escepticismo anterior reemplazado por respeto genuino. Ya no era solo el chico de ciudad, era un hermano, un camarada de confianza. Incluso Tom, que había sido uno de los críticos más vocales, se acercó a Jamal una noche. Te debo una disculpa, dijo en voz baja, y en serio, me equivoqué contigo, todos lo estábamos. Jamal lo miró a los ojos, su propia mirada firme. Gracias, Tom, dijo, solo estoy aquí para hacer mi trabajo igual que todos los demás. Tom asintió con la cabeza y sonrió levemente. Sí, pero eres muy bueno en eso. En las siguientes semanas, Jamal se encontró asumiendo un nuevo rol en la estación, no solo como bombero, sino como líder. No fue ascendido oficialmente, pero sus acciones le habían ganado un lugar de autoridad entre sus compañeros. Cuando las cosas se pusieron difíciles, lo buscaban en busca de orientación.
Cuando llegaban nuevos reclutas, buscaban su mentoría. No dejó que el nuevo respeto se le subiera a la cabeza. Siguió trabajando duro, siempre el primero en ofrecerse como voluntario para tareas difíciles, siempre el último en echarse atrás ante un desafío. Su presencia se convirtió en una fuerza unificadora en la estación, cerrando brechas que parecían insuperables. Jamal decidió quedarse en Clearwater, al darse cuenta de que había encontrado más que un trabajo, había encontrado un propósito. La ciudad también había cambiado. Las personas que una vez lo habían visto con sospecha ahora lo veían como un héroe. Caminaba por la calle y la gente asentía, sonreía o se detenía para agradecerle por su servicio. El viaje no había sido fácil, pero él sabía que valía la pena. Se había enfrentado al fuego en los demás y en sí mismo, y había salido fortalecido. Había demostrado que a veces la mejor manera de cambiar la mente de las personas no es a través de palabras, sino a través de acciones. La historia de Jamal se convirtió en un testimonio de perseverancia, coraje y el poder de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Aprendió que a veces los incendios más grandes no son los de afuera sino los de adentro, y al controlar su fuego, su ira, su miedo, su determinación, se convirtió en el héroe que siempre estuvo destinado a ser.